Hola, soy Martín Fernández y como continuación de mi anterior vídeo vamos a seguir con los 20 principios del maestro Gichin Funakoshi comentados en el libro del maestro Okazaki llamado Perfection of Karate. Para ello nos vamos a basar en el original de los 20 principios rectores del karate del maestro Gichin Funakoshi y de lo que humildemente os pueda aportaros sobre lo mismo. El Soto Niyukun contiene 20 principios o preceptos, tanto técnicos como morales, escritos por el maestro Gichin Funakoshi para regir y presidir la práctica del Karate Do. Estos 20 principios, a su vez, complementan al Dojo-kun creado por el maestro Funakoshi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. El primer principio nos indica que la práctica del karate comienza y termina con un saludo. El saludo es una forma de respeto hacia el espíritu del karate, hacia nosotros mismos y hacia los demás. La forma de realizar este saludo debe irradiar respeto y humildad, ya que en nuestro saludo se debe de ver quiénes somos y lo que queremos transmitir a otras personas. Sin respeto y humildad, el saludo no es sincero. El segundo principio, Karate Nisen Tenashi, nos habla sobre que en el karate no existe el primer ataque. Que esto viene a decir que el fin primordial del karate do es la no violencia. Es decir, un karateka, un practicante de budo, debería en primera instancia siempre tratar de evitar el conflicto, de no iniciar el conflicto. Y solo en caso de necesidad, pues debería de hacer uso de sus conocimientos y siempre de manera proporcional y de una manera adecuada. Esto es muy resumidamente lo que viene a transmitirnos el maestro Gichin Funakoshi con el precepto de Karate Nisen Tenashi. El tercer principio nos habla de que el practicante de karate debe de seguir el camino de la justicia. Es decir, debe tratar en cada momento de ser justo. Pero para ser justo, una persona debe ser honesta. Y cuando uno es honesto consigo mismo, podrá ser justo con los demás. La práctica del karate se halla involucrada con el desarrollo del cuerpo, de la mente y del alma. Estos tres factores unidos nos hacen desarrollar una fuerza interior que, guiada por el buen camino, deberá ir en pos de la justicia. Dicho de otra manera, un karateka defenderá y velará por la verdad en todo momento, y para ello deberá ser ejemplo con una conducta intachable y con un trato hacia los demás correcto y ejemplar. El cuarto principio nos habla sobre conocernos a nosotros mismos para llegar a conocer a los demás. Para ello debemos tener claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras inquietudes, nuestras creencias y nuestras habilidades y nuestro talento. Pero sobre todo, cuáles son nuestras debilidades y cuáles nuestros defectos. A través de este principio y de conocernos a nosotros mismos, podemos cambiar, nos da la oportunidad de poder mejorar replanteando nuestros objetivos y nuestras metas, analizando cuáles de nuestras creencias son correctas y son beneficiosas y cuáles no, para filtrarlas y para elegir el camino que queremos realizar para llegar a ser mejores personas y sobre todo para ayudar a los demás. La práctica del Karate Do como arte del Budo debe ir dirigida a evitar nuestro ego personal y a desarrollar la humildad. Mediante nuestra práctica podremos identificar cuáles son nuestras debilidades y defectos y luchar para combatirlos. Ese debe de ser nuestro verdadero y único combate, el tratar de vencer a nuestro ego y ponernos en el lugar de los demás.
No hay que olvidar que cuanto más nivel se tiene, más hay que practicar y sobre todo para mantener el ego a raya. Quien pierde el tiempo en estar constantemente comparándose con los demás y pensando yo soy mejor en esto, yo soy mejor en aquello, yo hago mejor esto, yo hago mejor lo otro, no tiene tiempo para conocerse realmente y además está perdiendo el verdadero objetivo del Karate Do, que es tratar de ser cada día mejor de lo que éramos antes. Y para quien su máximo afán es destacar por encima de alguien o de otras personas, está totalmente equivocado en su perspectiva sobre el Karate Do. Y sobre todo, no debemos olvidarnos de ayudar. Ayudar a los demás es algo fundamental en la práctica del Budo y que nos va a permitir crecer como personas y que el arte perdure en el tiempo. El quinto principio nos habla sobre que el espíritu y la mente son más importantes que la técnica. El dominio técnico es mucho más fácil que el dominio mental o espiritual. Realmente el dominio del espíritu, de la mente, es lo que nos hace diferentes de los animales. El espíritu se manifiesta en el Ki-ai y en el Ki-mei. Y es que el Ki es donde la mente, el espíritu, el alma y la técnica se unifican. No debemos olvidarnos que nuestro espíritu es la esencia de nuestra personalidad y motivación. Si nos enfocamos solo en la práctica de lo físico y lo técnico, no podremos desarrollarnos como seres humanos, que es uno de los principales, por no decir el último fin del Budo. El sexto principio nos habla sobre liberar nuestra mente. El concepto de Mushin, o de mente vacía, nos indica que si somos capaces de liberar nuestra mente, de no entretenernos con nuestros pensamientos, con todo lo que pasa por nuestra cabeza durante la práctica, pues seremos capaces de centrarnos en la acción y hacer la técnica o la acción precisa en el momento justo. Este concepto de Mushin no se trata tanto de no pensar, sino de dejar pasar y fluir nuestros pensamientos y no detenernos, no entretenernos, no pararnos a reflexionar ni darles importancia a ninguno de ellos, sino estar en la actitud de como observando un paisaje y actuando ante aquello que se nos ofrezca a nuestra mirada y pase en nuestro camino. En el momento de que pensamos, en el momento que fijamos nuestra intención o nuestra atención en algo determinado, estamos en un punto de vacío en el cual un ataque del contrario o una acción del contrario podría incidir sobre nosotros. El séptimo principio nos dice que la desgracia proviene de la holgazanería. Cualquier aspecto de nuestra vida requiere de un trabajo serio y riguroso si queremos prosperar. El karate no es menos. Para ello debemos de planificar nuestros días, semanas y meses de acuerdo a aquellos objetivos que queremos conseguir. Por otro lado, también tenemos que ser flexibles y capaces de adaptarnos a las circunstancias y hacer cualquier tipo de replanteamiento por algún imprevisto que haya sucedido en nuestra práctica. Si no es así, si no practicamos de una forma rigurosa, corremos el riesgo de caer en la conformidad, en la falta de motivación y todo ello nos llevará al abandono y a la desidia. El octavo principio nos dice que apliquemos todo lo que aprendemos en karate a nuestra vida diaria. Todos los valores del Dojo-kun son aplicables y extrapolables a nuestra vida diaria. Y con ese espíritu debemos trabajar en nuestro día a día en la práctica del karate. Y para ello, en nuestro día a día trataremos de mejorar nuestro carácter, trataremos de seguir una conducta recta, respetando la justicia, respetaremos a todas las personas, nos esforzaremos y tendremos constancia en todos aquellos objetivos que nos planteemos conseguir y trataremos en la mayor medida de evitar la violencia, actuando siempre de forma proporcionada, consecuente
y siendo en todo momento conscientes de el poder que tenemos de actuar no solo por nuestro dominio de la técnica o nuestra fortaleza física, sino que debemos de utilizar nuestro aspecto mental para evitar el conflicto. Y cuando el conflicto es inevitable, tratar de resolverlo de la mejor manera y con el menor daño posible. El noveno punto nos dice que nos llevará toda una vida a aprender karate. El karate no es un deporte, es un camino de vida. Y como tal, cuando se realiza correctamente, incluso con 80 años o más, se puede seguir practicando, enseñando y demostrando aquello que se enseña. El maestro hace una comparativa entre la vida de un karateca y la vida de un árbol. En esta comparativa, el maestro Funakoshi nos dice que el karate es como un árbol plantado fuera de su hábitat natural. En los primeros años necesitará de muchos cuidados y mimos para que eche raíces y empiece a crecer, y su primer tronco será muy delicado, incluso necesitará de ser apuntalado para que crezca firme y sano, y después de muchos años podrá mantenerse por sí mismo y podrá alimentarse y crecer de forma sana. Y ya con 50, 60 o 70 años será grande, será fuerte, será robusto y podrá dar frutos. Lo mismo ocurre con el karate. No olvidemos que el cinturón negro es el comienzo. Muchas personas cuando se inician piensan que es el final, y como es como otras muchas cosas en la vida, que se comienza, tiene un final, ya lo tengo el título, tengo el diploma y ya está. No. El karate es un camino de vida, es una filosofía, es algo que podemos hacer durante toda nuestra existencia, siempre y cuando sepamos adaptarnos a las circunstancias y mantengamos la motivación necesaria y con nuestros objetivos claros y firmes. El principio número 10 nos dice: integra el karate en tu vida diaria. Aquí reside su exquisitez. Este principio va enlazado o tiene conexión con el número 8, pero realmente en el número 8 nos dice que el karate puede tener valor el aplicarlo en nuestra vida diaria. Sin embargo, en este principio 10 nos dice que para que realmente valoremos las virtudes del karate debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Y esto realmente es así. En el plano físico, si cualquier tarea o actividad física la realizamos manteniendo o aplicando los principios del karate en cuanto a economía del movimiento, de contracción, de expansión, de relajación, de respiración correcta, pues va a resultar mucho más fácil de hacer dicha tarea y con menos peligro o problemas para hacernos daño o lesionarnos. En el aspecto mental y con los conceptos incluso de kumite, de sen-no-sen, de go-no-sen, los conceptos de zanshin, estado de alerta, todo eso aplicado a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar, también podemos salir beneficiados. No se trata de estar en cada momento pendientes de que podamos recibir un ataque, ni muchísimo menos, sino que una actitud de observación abierta y sin detenernos en ningún detalle nos puede permitir el percibir, el sentir ciertas cosas que nuestro día a día nos puede ayudar y beneficiar de forma no egoísta, sino incluso para beneficiar a los que nos rodean. Principio 11. El karate es como el agua hirviendo. Si queremos mantener el agua en un constante estado de ebullición, no debemos de dejar de aplicar calor a su recipiente. De la misma manera, si queremos un nivel alto en nuestro karate, debemos de tener una práctica constante y continua y con afán de superación. Principio 12. No te aferres a la idea de ganar y cultiva la idea de no perder. Si realmente queremos ser karatecas completos y equilibrados y ser mejores personas, debemos de abandonar la idea de querer ganar, porque ganar implica derrotar a otro oponente, mientras que la idea de no perder busca no destruir al oponente, no humillarlo, buscar una solución que no lo deje en mal lugar y podamos continuar nuestro camino en paz.
De la misma manera, si en nuestra vida cotidiana somos capaces de desarrollar esa percepción, esa sensibilidad, podremos captar los intereses, inquietudes y los límites de las personas que conocemos por primera vez o con las que tratamos asiduamente. Principio 14. En el combate debes percibir las debilidades o puntos vulnerables del oponente y diferenciarlas de las que no lo son. Debemos de estar tranquilos para poder apreciar todas las debilidades y cuando estas surjan, aprovecharlas. Con la experiencia, la práctica correcta y el paso del tiempo, seremos capaces de discernir estas debilidades y también de darnos cuenta que algo que en un principio puede ser malo puede tener algo de bueno en sí mismo. Para desarrollar este estado de percepción debemos de trabajar para llegar y alcanzar el estado de musing o de no mente, el de dejar fluir nuestro pensamiento sin aferrarnos y sin distraernos con ellos. Principio 15. Considera que los brazos y piernas son como espadas. Debemos de respetar a todas las personas tengan el nivel o grado que tengan. Cualquiera puede herirnos o puede ayudarnos para crecer y evolucionar como karateca y persona. De la misma manera, en la vida diaria debemos de respetar y tratar con la misma deferencia a todas las personas y nunca subestimar a nadie. Principio 16. Cuando abandonamos la seguridad del hogar, hay 1 millón de enemigos. Se trata de estar siempre vigilantes, de no mantener esta actitud solamente en el dojo, sino en nuestra vida cotidiana, estar vigilantes, estar atentos. No quiere decir que siempre estemos pensando que pueden atacarnos, pero sí de mantener una actitud receptiva y pensar que si esto sucede tenemos que ser capaces de actuar. Esto se resume en la máxima que dice mantengamos siempre limpio nuestro espejo. Principio 17. Las posturas son para los principiantes, después vienen las posiciones naturales. Una vez que se tiene suficientemente práctica, no hay que estar pensando en la colocación de los pies, en la posición, en la distribución del peso, de la cadera y demás. Las posiciones y las técnicas surgirán de forma natural y espontánea y con la eficacia que da la experiencia y la práctica consolidada. Otro aspecto muy importante de la práctica de las artes marciales es la actitud del principiante. Trabajar con humildad, con ilusión y con esas ganas de cuando uno afronta un reto por primera vez. Yo me gusta mucho también explicarle a mis alumnos lo que hoy está tan en boga, que son las reglas de las 3 P's, que es abordar toda práctica con paciencia, pasión y perseverancia. Con estos 3 ingredientes, la práctica correcta está asegurada. Principio 18. Haga el kata correctamente. La lucha real es una cuestión diferente. A través de la práctica del kata, entrenamos y aprendemos las diferentes técnicas, movimientos, desplazamientos, giros, adquirimos el timing necesario para la realización de las mismas y nos preparamos frente a diferentes situaciones que pudieran darse en situaciones reales. Y para ello deberemos aprender el significado y la aplicación o bunkai de cada uno de los katas. En una situación real no tendremos tiempo de pensar qué técnica o movimiento aplicar. Pero si en nuestra práctica cotidiana aprendemos correctamente cada una de las técnicas y posibilidades y variantes que pueden dar lugar los movimientos que hay en nuestros katas, estaremos preparados para actuar en cualquier situación que se nos presente. De esta manera, las técnicas y las diferentes variantes que pueden surgir en los movimientos de los katas fluirán de forma natural y nos permitirán adaptarnos a las diferentes situaciones. 19. Principio. Este nos recuerda que no nos olvidemos de la correcta aplicación de la fuerza o en mayor grado o menor grado cuando es necesario de la contracción y expansión del cuerpo en sus movimientos y del ritmo en la aplicación de las técnicas.
Para conseguir la energía necesaria en la correcta aplicación de nuestras técnicas, debemos de buscar un trabajo equilibrado en la aplicación correcta de la fuerza, utilizando la tensión o relajación adecuadas en cada uno de los movimientos, buscando la velocidad de la técnica mediante el uso de la contracción y descontracción, de la relajación en todas sus fases del trabajo respiratorio adecuado, de forma que todo ello encaje en un mecanismo de alta precisión. Mediante la práctica correcta se adquiere la sensibilidad necesaria para saber de qué forma incidir sobre cada uno de estos aspectos en su conjunto de forma equilibrada. De igual manera, durante nuestra vida cotidiana debemos actuar de una manera equilibrada, involucrando los tres aspectos que ya nombramos anteriormente: Shingi-Tai, nuestra alma o espíritu, la técnica que adquirimos mediante la práctica y el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Estos tres aspectos, cuando actúan en conjunto, nos dan el equilibrio necesario para afrontar las situaciones que se plantean en nuestra vida diaria. 20º principio. Trata de ser creativo y de inventar nuevas situaciones. Una vez dominado las aplicaciones prácticas de todos los katas o de nuestras técnicas, debemos de tratar de ser creativos y de buscar nuevas situaciones y aplicaciones. Para ello hay que entender claramente el papel del sensei. El sensei etimológicamente significa el que ha vivido antes, el que tiene más experiencia en algo. El sensei en Japón tradicionalmente mostraba la técnica, enseñaba la técnica, pero no te decía que lo copiaras, sino que buscaras tu camino. Es posible que ciertas aplicaciones sean válidas para unas personas con una determinada constitución, una determinada altura o envergadura, pero no tanto para otras. Es por ello que nosotros debemos de investigar y trabajar para comprobar si esas aplicaciones y esas técnicas nos son válidas tal y como las aprendemos, o tenemos que hacer modificaciones o adaptaciones para nosotros mismos. Otro significado de este principio es que mediante el entrenamiento el karateka debe adquirir la naturalidad suficiente que nos va a dar nuevas posibilidades a la aplicación de nuestras técnicas. No es que inventemos nuevas técnicas, sino que esas técnicas, con el paso del tiempo y la práctica correcta, adquieren otros significados y se abre otra perspectiva en su utilización y aplicación. El maestro Gichin Funakoshi nos dejó un gran legado a través del Dojo-kun y el Nijo-kun, no solo para la práctica en el dojo, sino para extrapolarlo a nuestra vida diaria. Hoy en día la sociedad se están perdiendo valores tales como el respeto y la cortesía, entendida como las normas de etiqueta o de buenas maneras que favorecen las relaciones entre las personas. Espero que os haya gustado el vídeo, porque es un proyecto que llevaba en mente, que lo quería hacer desde hace ya tiempo, y aunque algo más largo en duración de lo que normalmente suele ser, creo que la ocasión y el trabajo del maestro Gichin Funakoshi lo merece. Si es así, pues darle un like, compartirlo y sobre todo tener en cuenta que la realización de estos vídeos son varias horas de trabajo y que mi único objetivo es el que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que ayude en la práctica de Karate Do o de cualquier arte del budo. Y como ya viene siendo habitual, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.